uno puede generar resistencia a la insulina durmiendo mal. Literalmente. O sea, y además aumentamos el riesgo, por ejemplo, del síndrome metabólico, tenemos más fatiga, tenemos más antojos, desregulamos mucho el hambre, tendemos a la acumulación de grasa, podemos llegar a una prediabetes. O sea, esto de que puede hacer que las células sean más resistentes a la insulina, la falta de sueño, es un dato importantísimo. En el episodio de hoy vamos a hablar de lo que yo me atrevo a llamar el hábito más importante de todos. O sea, el hábito que sostiene todo lo demás. Y es el sueño. Si ya has hecho mi programa Hábitos que se quedan, conoces mi teoría de los hábitos clave, sabes que hay muchos hábitos, digamos, una serie de hábitos que está por encima de todo lo demás, que es como el pilar y la base de todo lo demás. Sin embargo, dentro de esos hábitos clave, si tengo que decir que uno de ellos es más clave que todos los demás, me atrevo a decir sin lugar a dudas que es el sueño. Mi objetivo de hoy es que nos quede claro como el agua realmente cuál es la participación que tiene el sueño en nuestra vida en general y en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Y por otra parte, que aprendamos a cuidar el sueño. Es decir, quiero compartir contigo las cosas más importantes a la hora de cuidar el sueño. Cómo dormir mejor, cómo asegurarnos de que estamos teniendo realmente calidad del sueño más allá de las horas, etcétera. Bien. Y lo quiero hacer como con cosas bien precisas que yo sé que son cambios que puedes tener ya de hoy para hoy. O sea, que hoy mismo los puedes implementar. Bien, antes que nada, hablemos entonces del sueño. El sueño es muy curioso porque yo siempre digo, como es esta cosa, digamos, es una necesidad tan básica del ser humano, que por una parte como que no la cuidamos muy conscientemente, porque es como que, bueno, nos quedamos dormidos y ya, es una necesidad humana, ¿no? No es así como quizás se diferencia en eso de otros hábitos, como puede ser, por ejemplo, el movimiento físico, que también es un hábito súper importante, pero bueno, es un hábito que hay que construir conscientemente. En cambio, el sueño es como que, mira, o duermes, o sea, el cuerpo necesita dormir. Entonces, claro, no lo cuidamos tan conscientemente en muchas ocasiones. Y por otra parte, lo infravaloramos, porque es como bueno, lo tenemos asociado con el descanso. Entonces es como, bueno, el sueño es importante porque hay que descansar. Y yo creo que eso es lo que más hemos escuchado todos, que el sueño es súper importante porque descansar es súper importante. Y dos cosas ahí tengo. Primero, lo más importante del sueño no es el descanso. O sea, sin duda es un componente importantísimo, pero no es lo más importante del sueño. Y el descanso se consigue también de otras maneras. Hay descansos activos, otras maneras de descansar que a veces son incluso igual de importantes. O sea, tú puedes tener a una persona que duerme 9 horas al día y esa persona está agotada todo el día. Y es porque el descanso real va más allá de dormir muchas horas al día. Entonces, bien, entendamos como primero la importancia que tiene el sueño. O sea, el sueño regula una cantidad de hormonas brutal. Yo voy a nombrar algunas que me parecen las más importantes en la participación del sueño y voy a decir como el impacto que tiene cada una para que nos quede clarísimo. Primera, cortisol, la famosa hormona del estrés, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado hablar del cortisol, todos en algún punto hemos dicho como que no, que el cortisol, que tengo mucho cortisol, que bajo el cortisol arriba, abajo, o sea, todos tenemos como una experiencia con el cortisol porque es una hormona de la que hablamos muchísimo, porque claro, es la bendita hormona del estrés y todos en esta vida hemos experimentado y experimentamos estrés porque es parte de la vida. Entonces, el sueño regula el cortisol. Cuando el sueño está mal, nosotros vivimos en alerta 24/7. El cortisol se desregula. O sea, es como no sabe cuándo tiene que estar arriba, cuándo tiene que estar abajo. Y no es un cortisol funcional. Porque eso lo quiero dejar claro. El cortisol es funcional. El estrés existe por una razón. El estrés es necesario en nuestra vida. O sea, tener ciertos momentos en los que estamos más estresados que otros, ciertos momentos donde el cortisol está más elevado que en otros momentos, es parte de nuestra funcionalidad. Entonces, aquí lo importante es que si el sueño está mal, el cortisol se desregula y vivimos en alerta 24/7, el cuerpo no sabe cuándo tiene que estar en alerta y cuándo no, y empieza a ser disfuncional. Luego regula la melatonina. Y la melatonina, yo sé que todos lo conocemos como eh, sueño. Melatonina igual a dormir bien, ¿no? Y es como, no, para nada, en lo absoluto. La melatonina es realmente como si fuese más bien una especie de reloj biológico interno
que regula muchas otras cosas, o sea, incluso la digestión, para que te hagas una idea. Es como que, bueno, cuándo hay que hacer la digestión, cuándo no hay que hacer la digestión. Entonces, claro, si el sueño no está bien, desregulamos la melatonina, que por ejemplo, aquí voy a dar un dato súper importante, la luz artificial, o sea, esa luz de las pantallas o la luz artificial en general, eh, puede llegar a desinhibir, o sea, a quitarnos, básicamente, a suprimir la melatonina hasta un 90%. Es una locura. Es una locura. Entonces, cuando el sueño no está bien, pues la melatonina tampoco, por lo tanto nuestro reloj interno tampoco. Entonces, las funciones internas que se regulan solas, que son involuntarias, empiezan a sufrir mucha desregulación. Y esto, por supuesto, que tiene sus consecuencias. Luego regula la insulina. Esto para mí es uno de los datos más importantes con respecto al sueño. O sea, lo de la insulina es una locura. Uno puede generar resistencia a la insulina durmiendo mal. Literalmente. O sea, y además aumentamos el riesgo, por ejemplo, del síndrome metabólico, tenemos más fatiga, tenemos más antojos, desregulamos mucho el hambre, tendemos a la acumulación de grasa, podemos llegar a una prediabetes. O sea, esto de que puede hacer que las células sean más resistentes a la insulina, la falta de sueño, es un dato importantísimo, ¿sí? Luego está la hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento, para quienes nos gusta, por ejemplo, el mundo, pues, bueno, de el cuidado estético corporal, el movimiento físico, el desarrollo de masa muscular, etcétera, esta hormona es fundamental. Porque esta hormona solamente se libera en el sueño profundo y es la que se encarga de la reparación muscular. Y la reparación muscular para, por ejemplo, tener más músculo, aumentar músculo, es fundamental, pero para el proceso de oxidación de grasa también. Entonces, este famoso de no, que quiero quemar grasa, no, que quiero perder peso, no, que quiero tal, no, es que estoy yendo al gimnasio para ta. Bueno, amigo mío, usted puede ir al gimnasio todo lo que le dé la gana. Tú puedes ir al gimnasio 6 horas al día, pero si tú no duermes bien, ese gimnasio no sirve de nada, de nada. Te lo digo claro y raspado, ¿ok? Y yo sé que puede ser como súper, o que se puede escuchar, ¿no? Como que estoy siendo medio amarillista o que estoy siendo demasiado exagerada, pero es que no estoy siendo exagerada, es la realidad. O sea, dependes de esta hormona para conseguir esos objetivos que estás persiguiendo en el gimnasio. Si no duermes bien, no los vas a conseguir porque esta hormona se libera en el sueño profundo. Ni siquiera es que hay en el sueño, no, en el sueño profundo, o sea, en el sueño de calidad. Bien, luego están la testosterona y los estrógenos. O sea, sí, para ambos sexos. Importantísimo. Aquí hablamos de fuerza, esa misma en el gimnasio, por ejemplo, porque ayuda también a la reparación muscular, a la generación de masa muscular. Libido, ¿ok? Esta sensación. Y es igual, digamos, pasa lo mismo en hombres que en mujeres. Aunque tengamos hormonas diferentes, pues el efecto es el mismo en ambos sexos. Y esto, ojo, hago la aclaratoria. No depende solo del sueño, pero sí el sueño es fundamental. ¿Okay? O sea, ahí sí voy a hacer la aclaratoria en cada una de las cosas, voy a ir diciendo tal cual como son. Bien, luego está la serotonina y la dopamina, y aquí estas son otras dos famosas, ¿no? Son conocidas, es como que la dopamina es conocida por la motivación y la serotonina es conocida por la felicidad, es como la hormona de la felicidad. Pero bien, como sea que las conozcas, son hormonas fundamentales para la motivación, para el enfoque, para nuestro estado de ánimo, o sea, estas sensaciones que tenemos en cuanto a nuestro humor, en cómo nos sentimos, cómo nos proyectamos, cómo somos capaces de reaccionar, de decidir, etcétera. Estas hormonas son fundamentales. Entonces, la dopamina tiene mucho que ver con la motivación y el enfoque, y la serotonina, aunque la conocemos como la hormona de la felicidad, pues va más allá de eso porque tiene mucho que ver con nuestro estado emocional en cuanto a irritabilidad, toma de decisiones, etcétera, ¿ok? Entonces, saber que el sueño juega un rol fundamental en regular estas dos hormonas es importantísimo para nuestra salud mental y para el logro de metas, objetivos, etcétera, ese hábito que estás intentando construir a toda costa, pues que sepas que depende en gran medida del sueño. Luego están la grelina y la leptina. Estas son hormonas de las que yo he hablado bastante, creo, en episodios anteriores, de temporadas anteriores. Hace bastante tiempo lo hablé en un episodio en concreto, que recuerdo que era un episodio en el que hablo sobre la famosa ansiedad por comer y explico muy bien cómo funciona la grelina, cómo funciona la leptina, pero básicamente estas dos tienen muchísimo que ver con nuestras sensaciones de hambre y nuestras sensaciones de saciedad. Entonces,
estos antojos constantes que aparecen o este hambre desregulada que no entendemos mucho, como que de repente tengo más hambre de lo normal o bueno, esto es porque hay dos hormonas que juegan un papel fundamental en tu alimentación, en tu hambre, en tu saciedad y que se regulan en el sueño y son grelina y leptina. Grelina yo diría que es como no quiero extenderme demasiado y hacer que el episodio sea demasiado largo, ¿no? Pero como me gustan mucho estas dos hormonas en concreto, pues me encanta el tema de alimentación, la grelina la podemos tener, o sea, podríamos decir en palabras muy cotidianas, así, que es como un reloj de hambre. O sea, es el que aprende, la grelina aprende cómo comemos nosotros y entonces las señales de hambre y saciedad las maneja en función de lo aprendido, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando una persona hace, no sé, ayuno intermitente, realmente llega un punto en el que no siente hambre en los horarios en los que no suele comer. Y eso porque la grelina aprende. Pero claro, si esta persona no duerme bien, la grelina no tiene ni siquiera la capacidad de aprender. O sea, no puede ni siquiera cumplir, digamos, con sus funciones básicas. Bien, por último, bueno, voy a decir dos cosas más, porque sí, a ver, lo primero es que la neuroplasticidad, y yo sé que la neuroplasticidad es un concepto del que también hemos hablado mucho, entonces seguramente lo has escuchado, pero bueno, básicamente la neuroplasticidad es esa capacidad que tiene nuestro cerebro de estar en constante cambio, o sea, constantemente aprender cosas nuevas, desechar otras, sí, es como, bueno, es literalmente que el cerebro en tiempo real va cambiando, o sea, es un hecho real, o sea, físicamente el cerebro está en constante cambio y eso es gracias a la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad que juega un papel fundamental en poder, por ejemplo, tener nuevos aprendizajes, consolidar aprendizajes, el tema de la memoria, que podamos construir hábitos nuevos, porque digamos, facilita que los aprendizajes nuevos, que pueden ser una acción, como podría ser un hábito, se consoliden, se fortalezcan, etcétera. La neuroplasticidad es fundamental y no hay capacidad de aumentar nuestra neuroplasticidad si no hay un buen sueño. Entonces, el sueño y la neuroplasticidad están excesivamente relacionados porque hay mucha consolidación del aprendizaje que solamente se da en el sueño profundo también. Entonces, bien, bueno, dije que iba a decir dos cosas más porque a mí me gusta decir, y esto puede ser así como que en palabras muy cotidianas y lo podemos rebatir, o sea, no me voy a poner demasiado técnica, ¿no? Pero yo uso esta palabra muy ligeramente, yo digo que el sueño limpia el cerebro. O sea, limpia, y cuando digo limpia es que limpia de verdad, o sea, porque en el sueño liberamos, o sea, tenemos muchos procesos sucediendo, ¿no? Pero en uno de ellos liberamos desechos neurotóxicos, es decir, o sea, cosas que ya no sirven, ya, que a nivel de neuronal no funcionan, chao, afuera. Y esto es importantísimo para el cambio, para los hábitos, para las nuevas cosas, para cuando estás trabajando en una nueva meta, haciendo, sí, o sea, es fundamental porque en el cerebro no cabe todo, o sea, tengo que desechar para poder traer cosas nuevas y para poder consolidar nuevos aprendizajes. Entonces, saber que el sueño cumple tantas funciones, realmente tantas funciones, y ojo, yo estoy diciendo las que a mí me parecen más importantes, o sea, ni siquiera es que esto es como que no, es que estos son los más importantes, no, o sea, yo estoy diciendo lo que yo considero que es lo más importante, pero lo que quiero establecer aquí es realmente el nivel de importancia e impacto que tiene la calidad de nuestro sueño en la calidad de nuestra vida, o sea, calidad de sueño es igual a calidad de vida. O sea, tu vida depende en gran medida de qué tanto cuidas tu sueño. Y lo que decía al principio es como que no nos damos cuenta, porque es un proceso tan natural, o sea, quedarnos dormidos, no, que yo soy una persona que duerme mal, no, yo soy una persona que duerme bien, no, yo durmiendo poco estoy bien, no, yo duermo mucho, no, yo duermo tal, o sea, es como tan natural que pasa a ser infravalorado. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a hablar de cómo cuidar el sueño, cuáles son esas cosas fundamentales que yo te diría desde ya, o sea, si puedes hacer estos cambios, hazlos ya. Entonces, cosa número uno, chao pantallas, o sea, chao pantallas. La higiene del sueño, y aquí la higiene del sueño es importante entender que incluye o involucra el antes, el durante y el después. O sea, no es que la higiene del sueño es nada más cuántas horas dormí, por ejemplo, en lo absoluto. De hecho, las horas que dormimos no son tan importantes como creemos, ya vamos a entrar ahí, pero los estudios recientes nos han dicho que creíamos algo que no es. Pero bien, la higiene del sueño, cuidar la higiene del sueño tiene mucho que ver con cuidar las horas previas al sueño, las horas durante el sueño y las horas posteriores al sueño, es decir, después de que me levanto. Yo tengo un episodio completo hablando sobre esas horas después de que nos levantamos. Ya me voy a acordar exactamente qué número de episodio es para decírtelo, pero a ver, creo que es el episodio
34. A ver, sí, 34. Bueno, entonces en el episodio 34 profundizo muchísimo en esto. Si no lo has visto, velo. Pero bueno, aquí lo importante es entender que la higiene del sueño implica el cuidado de las horas previas, las horas de sueño y las horas posteriores al sueño. Bien, el hecho de lo de no pantallas es para la higiene del sueño en su totalidad. Es decir, ni antes, ni durante, ni en la hora después, por lo menos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ya lo habíamos dicho cuando hablábamos de la melatonina, esa luz artificial eh, realmente tiene un impacto muy grande en suprimir la melatonina, o sea, nos quita melatonina hasta un 90%. Entonces, nos desregula muchísimo por dentro, desregula el sueño y en consecuencia desregula todo lo que acabamos de decir que el sueño regula. ¿Qué podemos hacer? Te me dices, bueno, es que yo tengo que sí o sí trabajar hasta tarde, entonces estoy en la computadora, entonces ta. Bueno, a ver, puedes usar lentes para bloquear esta luz artificial, eso podría ser una posibilidad, pero también trata de acomodar tus horarios en función de por lo menos tener algún espacio sin pantallas. Y luego al despertar, evita las pantallas. Por ejemplo, yo ahí sí me pongo súper así como de la época de Tirin Tin, o sea, usa despertadores de hace 500 años, o sea, el relojito que te despierte y ya, porque a veces usar el despertador del teléfono nos obliga a ver la pantalla como primera cosa. Entonces es casi inevitable como que apagar la alarma y no ver, ay, que me llegó este correo, me llegó esta otra cosa, me llegó este tal. Y eso tiene mucho que ver también con esos estímulos al principio. Entonces es como, bueno, estamos desregulando esa higiene del sueño, ¿no? Como que le estamos quitando higiene al sueño porque no estamos protegiendo esas primeras horas, ¿sí? Y bueno, durante ya ni te cuento, ¿no? Mucha gente que tiene, bueno, que a lo mejor se levanta para ir al baño y entonces ve el teléfono para ir al baño. Es como trata de tener tus planes B, o sea, trata de tener unos bombillitos de luz roja, trata de tener otras alternativas que te puedan guiar hacia el baño, porque entiendo que necesitas luz probablemente en ese momento, pero evita el uso de pantallas, es fundamental. Luego, los cafés o estimulantes, ni antes ni tan pronto después, o sea, ni tan pronto nos despertamos, o sea, es como que hay mucha gente que abre los ojos y yo, o sea, si eres de esas personas te entiendo perfectamente porque yo era de esas personas también, es como que abro los ojos y lo primero que quiero es un café. Y realmente esto, bueno, de nuevo, en el episodio 034 lo explico mucho más profundo, la importancia que esto tiene, sobre todo antes, ¿ok? Perdón, después del sueño, pero ahora mismo, como en ese episodio no toco la parte de antes, vamos a hablar de antes y durante. O sea, si yo, por ejemplo, mi última comida, que las comidas que rodean el sueño también son fundamentales, pero si mi comida es altísima en azúcar o sí, o sea, me genera un pico de azúcar, pues el sueño va a ser mucho más difícil de conseguir y de cuidar. Entonces, esta parte como previa al sueño y después del sueño, evitar café o algún otro estimulante. Bueno, con respecto a la alimentación, eso, tratar de evitar esas cenas supercargadas para que el proceso de digestión no, digamos, no interrumpa el sueño. Y por supuesto evitar picos de azúcar tanto justo antes de dormir como a lo largo del día también. O sea, si ustedes quieren podemos hacer otro episodio sobre alimentación, picos de azúcar, entender el azúcar. Yo, o sea, es mi tema amado de la vida. No voy a entrar ahí ahorita porque yo corro el riesgo de ponerme a hablar e irme por las ramas, tin, tin, tin. No, aquí lo importante es cuidar lo que comemos en toda la higiene del sueño. Luego, el horario. Este es el punto como más reciente que se ha llegado a descubrir con respecto al sueño. Y es que cuando yo les decía antes como que, bueno, hay muchas cosas que pensábamos que eran realmente importantes del sueño que quizás no lo son tanto, me refiero particularmente a esto. O sea, hemos hablado mucho por muchos años sobre dormir más tiempo, dormir más horas, ¿no? Como tratar de cuidar, dormir como que el típico que siempre nos dicen mínimo 8 horas y tal. Y en estudios recientes hemos descubierto que esto no es así, que no va de cuántas horas dormimos, por supuesto que hay unas horas óptimas para dormir, pero una persona que duerme 9 horas desreguladas tiene peores efectos que una persona que duerme 6 reguladas. Entonces, ¿a qué me refiero con un horario regulado? Un horario frecuente. Tratar de mantener la frecuencia horaria y cuidarla lo más posible. O sea, siempre acostarme dentro del mismo margen de hora y siempre despertarme dentro del mismo margen de hora. Esto cuida muchísimo el sueño porque nos ayuda a regular el ritmo circadiano y todos los seres humanos dependemos en gran medida de nuestro ritmo circadiano. Entonces, aquí cuidar la frecuencia horaria, el que yo siempre me levante más o menos a la misma hora y siempre me acueste más o menos a la misma hora, es más importante que cuántas horas duermo. Y esto es como, o sea, pan recién salido del horno, ¿ok? Con respecto a la información sobre el sueño. Luego está la oscuridad, que, bueno,
Para seguir la misma lógica de cuidar el ritmo circadiano, hay un elemento muy importante que es la oscuridad, o sea, dormir a oscuras. Entonces, bueno, Andrea, pero es que a mí me gusta poner de fondo un video de YouTube que el sonido me ayude a no sé qué. Perfecto, usa un antifaz, pero cuida la oscuridad, o sea, hay que dormir a oscuras. No, que yo no tengo blackout en mi cuarto porque tirin, tin, tin. Usa antifaz, ¿ok? Pero importante cuidar la oscuridad para poder regular el ritmo circadiano, que el ritmo circadiano, una de las cosas más importantes que lo regula es la luz y la oscuridad. O sea, es como que, bueno, cuando hay luz hay activación, cuando hay oscuridad hay relajación. Esto es como una cosa ya innata, perdón, con la que venimos, ¿no? Entonces estamos programados para eso y la oscuridad nos puede ayudar a cuidar el ritmo circadiano. Y luego está la temperatura. Tratar de cuidar dormir a temperaturas, o sea, no te voy a decir helado congelado que te vas a morir de frío, pero sí tratar de cuidar que sean temperaturas bajas, ¿sí? A macro escala, yo te diría que esto es como lo más importante para cuidar el sueño y sobre todo que quería traerte cosas que sé que puedes hacer a partir de hoy mismo. O sea, si alguna de estas cosas no las estás haciendo, sé que las puedes implementar hoy porque son cosas muy fáciles de llevar a la práctica y lo van a cambiar todo con respecto al sueño. Entonces, nos quedamos con que el sueño literalmente cambia cómo comes, cómo piensas, cómo reaccionas, cómo decides, qué aprendes, qué no aprendes, cómo cambias tu motivación, tu estado de ánimo, o sea, tu salud mental, tu salud física, todo. ¿Ok? Por eso reitero nuevamente que si tengo que decir que un hábito es más importante que otro, siempre voy a decir que es el sueño. De hecho, en mi programa Hábitos que se quedan, hay una parte en la que hablamos sobre estrategias de contención, tal, no sé qué, y bueno, yo uso mucho los hábitos ancla. Eh, y yo siempre trato de decir que si tienes alguna duda sobre qué hábito ancla usar, es decir, en un momento de caos quieres agarrarte a algo en concreto y decir, esto es lo que más voy a cuidar, que sea el sueño. Una y mil veces lo repetiré, que sea el sueño, porque es fundamental y es la base de todos los demás. Nos vemos en el próximo episodio.